que los hábitos, es decir, primero una definición de hábito, los hábitos son, dirá Aristóteles, cualidades estables que me perfeccionan o no al hombre, o que perfeccionan o no al hombre según su naturaleza. Cualidad estable que perfecciona o no al hombre según su naturaleza. Analicemos un poquito juntos, al modo de Aristóteles, peripatético, ¿no? Aristóteles enseñaba mientras caminaba. Bueno, yo estoy haciendo un poco con estos videos lo mismo. Analicemos un poquitito esta definición. En primer lugar, dice Aristóteles, el hábito es una cualidad. Si es una cualidad, es un tipo de accidente, no es una sustancia. El hábito no es una sustancia como lo es un hombre, una piedra, una mesa. Es un accidente. Y un accidente de cualidad. Es un accidente, sin embargo, que como el color, podría ser un accidente de cualidad. Sin embargo, es un accidente, como la profesión que yo tengo, es un accidente de cualidad, tan profundo en el caso del hábito que nos interesa a nosotros, moral, que genera en el hombre una cuasi segunda naturaleza, dice Aristóteles. A ver, yo no puedo tener dos naturalezas, yo no puedo tener dos esencias, y sin embargo el hábito me afecta tan profundamente que es como que soy otra persona de acuerdo a que mis hábitos sean buenos o sean malos. Cualidad. Cualidad estable. ¿Qué significa estable? Que una vez que yo adquiero un hábito, dirá Aristóteles, es muy difícil de perderlo, no se pierde fácilmente, no es que de golpe, chao, ya está, lo perdí, ¿no? Es decir, un hábito se adquiere, ya veremos cómo, y se pierde con dificultad también, sobre todo un tipo de hábitos que son los que más nos interesan a nosotros, los hábitos operativos. Cualidad estable que perfecciona o no al hombre según su naturaleza. Dicho de otra manera, como se darán cuenta, habrá hábitos que serán buenos y hábitos que serán malos. Hábitos buenos perfeccionan, serán los que llamaremos virtudes en su momento, hábitos malos los que llamaremos vicios. Según su naturaleza es el criterio de moralidad. ¿Cómo establezco si un hábito es objetivamente bueno o malo? Según que perfecciona la naturaleza humana o no. Por eso es tan importante la concepción antropológica para poder entender también, es decir, cuál será nuestra visión de la ética. De acuerdo a lo que veamos el hombre, veremos que hay hábitos que nos perfeccionan o no. Ahora, ese de acuerdo a lo que veamos el hombre no creo que sea algo subjetivo, ¿no? Sino que trata de bucear en la objetividad de entender lo que es la naturaleza humana. Ahora bien, el hábito no es una cualidad estable que perfecciona al hombre según su naturaleza. Por eso no podemos, para Aristóteles, identificar hábito con costumbre simplemente, con algo que repetimos muchas veces, como hacemos a veces en el lenguaje vulgar. El hábito es algo mucho más profundo. Me hace una persona diferente, para bien o para mal. Sin embargo, hay distintos tipos de hábitos, y no todos tienen que ver con específicamente lo moral. Podemos hacer una distinción entre hábitos entitativos y hábitos operativos. Nosotros lo vamos a hacer en el plano y en el orden natural. También todo esto se podría hacer en el orden sobrenatural si esto fuera una clase de teología moral. Como no lo es, no lo voy a hacer. Pero después por ahí agrego alguna consideración cuando terminen estos videos, o este video. Diremos que los hábitos pueden ser entitativos. Son aquellos que son cualidades estables que perfeccionan o no al ser mismo del ente según su naturaleza. Fíjense que apunta al ser mismo. No al obrar, sino al ser mismo. Un hábito entitativo bueno, por ejemplo, sería la salud. Un hábito entitativo malo, la enfermedad. No, que hoy estoy resfriado o que ayer tenía buena salud, sino ser una persona saludable o ser una persona enferma, ¿no? Es decir, propensa a enfermarse, propensa, muy débil, de constitución débil o de constitución fuerte, son hábitos, cualidades estables que se mantienen, que pueden perfeccionar o en otro caso no. La belleza o la fealdad, la deformidad. Obviamente que alguno está pensando en que esto es muy feo, ¿no? Lo que estoy diciendo. ¿Qué quiere decir, profesor? Que los feos son malos. Y si además son enfermos, peor. No estoy hablando en el terreno de lo moral. Estamos hablando en el terreno del mal físico en el último de los casos. Pero todos sabemos que es mejor tener un cuerpo armonioso, por ejemplo, que una deformidad. Más allá de que la persona que pueda ser bella, es decir, físicamente a lo mejor moralmente no lo puede hacer o viceversa, ¿no? Pero no ese es el terreno en que estamos metiéndonos ahora. La belleza o la enfermedad, la salud o la enfermedad no tienen que ver con el bien o mal moral, sí tienen que ver de manera directa con el bien o mal físico, de cual hablamos en clases anteriores. Ahora bien, esos son los hábitos entitativos. Pero también hay otros hábitos, los que más nos interesan a nosotros, que son los hábitos operativos. Los hábitos operativos son cualidades estables que me disponen a obrar, bien o mal, según mi naturaleza. Fíjense, el hábito operativo es una disposición interior a obrar de una manera o de otra. Bien o mal,
Si son buenos, se llamarán virtudes. Si son malos, se llamarán vicios. Ahora bien, esa disposición interior nos dice algo acerca de cómo se adquieren. No igual que los hábitos sentitativos. Por eso los hábitos operativos también se llaman hábitos operativos o adquiridos. Los hábitos operativos se adquieren por la repetición de actos en un mismo sentido. Yo fumo un día, fumo 2 días, fumo 3 días y es muy probable que me convierta en un fumador. Yo comparto algo que tengo un día, otro día, otro día, es muy probable que me convierta en una persona generosa. La repetición de actos en un mismo sentido me permite adquirir un hábito operativo. Se pierden, no porque un día no compartí, entonces ya dejo de ser generoso, un día no fumé, ya no soy un fumador, por la repetición de actos en sentido contrario. Quiero dejar de fumar, dejo de fumar un día, 2 días, 3 días y poco a poco voy dejando de ser un fumador. Estos hábitos, entonces, se adquieren y se pierden por la repetición de actos. Pero es muy importante tener en cuenta 2 cosas. Primero, no es lo mismo acto que hábito. Un acto de fumar no me convierte en un fumador, o un acto de beber de más no me convierte en un alcohólico, ¿sí? Una persona que a lo mejor está borracha en ese momento, ¿no? O está alcoholizado, pero no un alcohólico. Ahora, si yo cada vez que armo un video tengo que beberme una botella antes para poder hacerlo, indudablemente antes de mi día de año, es decir, ya sería un alcohólico, porque la repetición de actos en un mismo sentido va generando ese hábito, ¿sí? Pero no es lo mismo acto que hábito. Yo creo que esto es fácil de distinguir. Lo que no es tan fácil hoy en día es diferenciar entre conjunto de actos y hábito. Lo digo despacito. El conjunto de hábitos me permite adquirir un hábito. El conjunto de actos me permite adquirir un hábito. Yo para adquirir un hábito necesito repetirlo. Por ejemplo, ser una persona estudiosa. Uno pasa por la universidad y uno dice, bueno, es una persona estudiosa. No, es un estudiante. Sí, pero una persona estudiosa es aquella que no solamente ha estudiado muchas veces, sino que ha adquirido la disposición interior a volver a obrar en consecuencia. Es como que pasa 1 mes o 2 meses sin estudiar y como que le falta algo. Algunos me están mirando y están diciendo yo jamás. Fíjense, pero en serio, una persona generosa es aquella persona que tiene la disposición interior que no puede estar sin compartir algo. Vamos por los hábitos malos. Un fumador no es aquel que simplemente ha fumado muchos cigarrillos, sino aquel que, si no fuma, le falta algo. Tiene la disposición interior a volver a actuar en consecuencia. Ahora, fíjense que estoy nombrando ejemplos de hábitos buenos y hábitos malos. ¿Y en qué criterio, profesor? ¿Quién establece qué está bien y qué está mal? Obviamente, aquellos que han visto los videos anteriores ya podrían ver que tiene que ver con la naturaleza de las cosas, con la esencia de las cosas, y en último de los casos con el fin último. Pero lo podemos observar físicamente, ¿no? Nadie puede decir yo fumé durante años y años y años, más de 2 atados por día, que me hacía bien. Es cierto, por ahí no tenía la conciencia que tengo hoy del mal que me hacía, pero no quitaba el hecho de que tuve que dejar de fumar. Y ahí entonces, con un acto humano de advertencia y de liberación, dije no fumo más. Y esto, repetido mucho tiempo, ya llevo más de 10 años, me hace un no fumador o alguien que no fuma. Tengo otras cosas que no son tan buenas, pero no me estoy mandando las partes. Pero eso lo pude lograr, ¿no? Y entonces, fíjense, la repetición de actos me hace adquirir una disposición que hace que ya no me llame la atención fumar. Como antes me pasaba, ¿no? Veía un cigarrillo y tenía ganas de hacerlo, tenía ganas de fumar. Para Aristóteles, entonces, el hábito no es lo mismo que la costumbre, algo que se hace repetitivamente, sino una disposición interior a obrar en consecuencia, a volver a hacer lo mismo una y otra vez. Si esto que hacemos, esta disposición interior, nos lleva a obrar bien, tenemos la virtud. Si esto que hacemos nos lleva a obrar mal, tenemos propiamente lo que llamamos vicio. Por eso, en el video que viene, tendremos que definir qué entendemos por virtud, y qué entendemos por vicio. Pero antes, todo esto que dijimos en el plano natural también se da en el plano sobrenatural. Dije que lo iba a aclarar como una parte, ¿no? Es decir, sobre todo porque muchos de mis alumnos también tienen teología y no quiero dejar de hacer alguna consideración o reflexión al respecto. En ese sentido, diremos que en el ámbito sobrenatural puede definirse un hábito como una cualidad estable que perfecciona. No hay propiamente hábitos sobrenaturales malos. Sería absurdo. ¿Por qué? Porque los hábitos sobrenaturales no provienen de la repetición de actos, sino que son infundidos por Dios. Son infundidos por Dios al hombre. Sería absurdo y contradictorio que un Dios bueno infundiera en mí un hábito malo. Hay hábitos entitativos sobrenaturales, son aquellos que afectan el ser mismo del ente. Hay hábitos
operativos sobrenaturales. Son aquellos que disponen a obrar, afectan al obrar del ente. Por ejemplo, un hábito entitativo sobrenatural sería la gracia santificante. La gracia santificante es aquella que nosotros recibimos en el bautismo. Ya me fui al terreno de la teología, es decir, en el bautismo. Esa gracia me convierte, me cambia de alguna manera mi naturaleza, o perfecciona mi naturaleza a tal punto de que me convierte en un hombre nuevo. Me convierte en hijo adoptivo de Dios. Me convierte en heredero de su reino. Es decir, cambia mi ser, que después a eso afectará mi obrar, pero va directamente hacia mi ser. Junto con la gracia en el bautismo me llegan también, como infusas, las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Ya hablaremos de eso también en un video posterior. Pero estos ya no son entitativos, sino que serían hábitos operativos sobrenaturales. El creer en Dios y lo que la Iglesia me revela acerca de Dios, el esperar a poseer a Dios como mi sumo fin y máximo bien, el amor a Dios y en Dios al prójimo, es la caridad, son virtudes infusas que afectan a mi obrar en orden a la vida eterna. Un hábito entonces sobrenatural es aquel que afecta al hombre en orden a la vida eterna, sea al ser mismo del hombre, hábito entitativo sobrenatural, sea al obrar del hombre, hábito operativo sobrenatural o virtud sobrenatural, entre las cuales, por ejemplo, un ejemplo son las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. No me quiero adelantar, espero hablar primero de virtud en general, definiré las principales virtudes y luego recién hablaremos en particular de las virtudes teologales, para tener también una noción, aun cuando esto sea un curso de filosofía más que de teología, solo para tener esa correlación. Muchas gracias por la atención.